Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría poder saludarles, considerando además todas las oraciones y expresiones de apoyo que ustedes transmitieron. Estamos bien, gracias a Dios, y seguimos orando por tantos otros, por quienes también confiamos que el Señor va a estar obrando. Es por eso que, contribuyendo con esta situación a nivel nacional, decidimos por el mediar y volver a encontrarnos por este medio. Así que sepan también disculpar mi afonía, pero estamos contentos de disfrutar de este domingo. Te invito a considerar cada canción. Vamos a estar cantando acerca de la gracia de Dios. Vamos a estar cantando acerca de este Dios todopoderoso. Y Javier Aguilar en esta mañana va a estar trayendo el mensaje donde nos va a hablar justamente de este Dios todopoderoso que se manifestó a nosotros de manera milagrosa, y en este tiempo de Semana Santa que pasó podemos vivir, recordar y disfrutar la gracia completa que encontramos en Cristo Jesús. Es una alegría de veras encontrarnos, deseando que pronto este tiempo también pase. Y todo lo que hagamos tiene que ser solo para la gloria y honra del Señor. A Él nos debemos. El apóstol Pablo decía, sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos y para Él vivimos. Es la única razón, el único motivo de traer esperanza a aquellos que están a nuestro alrededor. Así que en esta mañana renovemos nuestras vidas a través del canto, escuchemos la palabra de Dios y que nuestra forma de vivir pueda compartir con aquellos que están sin esperanza, sin Cristo, sin un Dios, y podamos compartir de este Dios todopoderoso que cambia la vida, que transforma los corazones, que da propósito y que nos llena de su gracia. Así que el Señor les bendiga mucho y a disfrutar de este momento juntos. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia ayer. La tumba vacía ahora está, eterna
esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo dice por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, Salvador, glorioso, mi libertad fue, rescató, su gracia ayer. Mirar tu cruz, yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Mirar tu cruz yo soy libre, poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia ayer. Buenos días, hermanos. Damos gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Gracias por la libertad que tenemos en nuestro país de tener Biblias, de poder evangelizar. Es un privilegio que Dios nos ha dado y que podemos disfrutar y poner por obras eso que Dios nos mandó, que fuéramos por todos lados a predicar el Evangelio, a que se conozca la verdad del Evangelio de Dios. En esta mañana vamos a compartir un mensaje que está basado en uno de los evangelios, en el Evangelio del apóstol Juan. Hay 4 evangelios, y 3 de ellos son sinópticos porque son muy similares. No son idénticos, pero son muy similares en lo que expresan, en la forma en que presentan a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio de Juan es completamente distinto a los 3, a Marcos, Mateo y Lucas. El Evangelio de Juan tiene otro enfoque. Juan quiere resaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su deidad, Dios hecho hombre, esa encarnación maravillosa. Y en el Evangelio de Juan, Jesucristo mismo se manifiesta con todo su poder, con toda su deidad, y da a conocer al Padre, a Dios. Podemos conocer al Padre, a Dios, que nunca lo vimos, por intermedio de Jesucristo. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a estar reflexionando sobre el Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo en el primer capítulo y vamos a leer del versículo 14 al 18. Vamos a estar compartiendo esta porción de la palabra de Dios. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como decíamos, hermanos, acá el apóstol Juan resalta la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy profunda las enseñanzas que vemos volcadas en este Evangelio de parte de nuestro Señor Jesucristo, con una revelación más completa de sí mismo y de Dios. Eso se nota más claramente que en los otros evangelios, porque fue el enfoque y el propósito que tuvo Juan al escribir este evangelio. Juan fue el último de los apóstoles, el último en morir. Fue el que sobrevivió más tiempo y a una edad avanzada terminó de escribir este evangelio. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan empieza enfocándose con su propósito de resaltar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, para terminar con todo tipo de dudas, para terminar con todo tipo de oposición que había en esa época. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba desde la eternidad junto a Dios, en todo el proceso de la creación. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan marca esta pauta, comienza su evangelio así y lo vemos a lo largo de todo el evangelio de Juan, cómo resalta el tema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne, el milagro, el misterio de la encarnación. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo carne para habitar con nosotros. Habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y en el original, el significado de esta frase es que habitó en tabernáculo o plantó su tienda. El Señor Jesucristo dejó esa posición de privilegio que tenía y se encarnó. Se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Dice que habitó en su tabernáculo, que plantó su tienda en medio nuestro. En ese tiempo se usaban las tiendas para vivir, se trasladaban en el desierto, levantaban sus tiendas. El pueblo judío levantaba el tabernáculo para adorar a Dios. Se hizo un paréntesis. En toda la eternidad, en ese tiempo escogido por Dios, el Señor Jesucristo se encarnó y estuvo durante 33 años viviendo aquí en la tierra. Fue ocupar un espacio, un tiempo, en todo lo largo de la eternidad, ocupó ese espacio y ese tiempo para estar conviviendo con las personas en este mundo caído, en este mundo que necesitaba a un Salvador. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios se manifiesta de distintas maneras. Hay dos que son muy claras. La gloria de Dios es la suma de sus atributos, su perfección, todas sus virtudes. Y también la gloria de Dios se manifiesta como una manifestación de luz resplandeciente. Vemos, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19. Cuando Moisés le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le dice a Moisés, te voy a mostrar todo mi bien delante de ti, toda mi bondad, toda mi misericordia, toda mi compasión. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que por amor a nosotros envió a encarnarse a su Hijo para morir en una cruz. Todos sus atributos. También se manifiesta con una luz resplandeciente.
Recuerden, hermanos, y lo vamos a leer, cuando se produjo la transfiguración del Señor Jesús. Y Juan era uno de los 3 discípulos que acompañaban al Señor Jesús. Juan, Jacobo y Pedro estaban con el Señor Jesús cuando Él se transformó en el monte. Fue una transfiguración. Y el rostro de Jesús resplandeció y sus vestiduras resplandecieron. Ese fue testigo Juan de ese hecho, de esa transfiguración. Entonces dice Juan, vimos la gloria de Dios. También, hermanos, dice Juan que estaba lleno de bondad y lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lleno. La gracia de Dios es muy abundante. La gracia de Dios es completa. La gracia de Dios es inagotable. Nunca se termina, nunca escasea. No es un bien que pueda escasear, que pueda faltar. La gracia de Dios es abundante. Dice Juan que vimos su gracia y estaba lleno de esa gracia. Esa gracia que viene a dispensar a sus hijos. Esa gracia que nunca nos va a faltar, que va a estar en todo momento de nuestra vida. Jesús está lleno de gracia. Por intermedio de Jesús recibimos la gracia. Por ese Jesús, que es el origen de esa gracia para con los creyentes. Y lleno de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder venir al Padre si no es por mí. Juan resalta este Jesús, este Dios encarnado, lleno de gracia y lleno de verdad. También, hermanos, dice el apóstol Juan, que Juan, y se refiere a Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan da testimonio del Señor Jesucristo y dice que era superior a él. Y dice que este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero. Y a veces podemos confundirnos. Juan el Bautista dice, el que vino después de mí es primero que yo. Juan el Bautista reconocía la superioridad de Jesucristo. Y Juan el Bautista reconocía la eternidad de Jesucristo. El Verbo estaba en el principio. El Verbo era con Dios. Y este Verbo encarnado es Dios. Y luego dice el apóstol Juan, porque en su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. La plenitud de Dios, todo lo que comprende a Dios, habitaba en el Señor Jesucristo. Habita en el Señor Jesucristo. En ese cuerpo humano, ese recipiente humano, contenía toda la plenitud de Dios el Padre. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él habita, refiriéndose al Señor Jesucristo, corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que concierne a Dios habita en el Señor Jesucristo. Y dice Juan que vieron esa plenitud. Y por medio de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia interminable. Gracia que se renueva cada día en nuestra vida. Gracia plena. De esa plenitud que habita en Jesucristo, dice Juan, tomamos todo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Bendición sobre bendición. A una bendición le continúa otra bendición y otra bendición. Es inagotable la gracia del Señor Jesucristo. Es completa. Es lo que necesitamos para nuestra vida. Esa gracia que se manifiesta cada día en nosotros por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa gracia es inagotable y podemos tomar de ella, los que somos hijos de Dios, cada día para nuestra vida. Sin temor a que se agote. Sin temor
a que no pueda cumplir nuestras necesidades. Dios satisface todas nuestras necesidades. Sobre todo, hermanos, satisface nuestras necesidades espirituales. En esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre, como lo que estamos atravesando en este momento, en esta época, la gracia de Dios se manifiesta en sus hijos. Y la gracia de Dios es toda suficiente. La gracia de Dios es completa. Y es lo que necesitamos. El apóstol Pablo le pidió a Dios que le sacara el aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es así, hermanos. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Incluso en medio de debilidades físicas y emocionales como las que podemos estar atravesando. El sufrimiento, la tribulación, los dolores, las dudas, las angustias que pueden llegar a nuestra vida. Eso es lo que hace en la vida del creyente, es revelar el poder de Dios. Debería ser así. En esos momentos lo que tiene que aflorar de nosotros es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Y yo quiero poner un ejemplo. Ustedes, hermanos, han visto en esos lugares que se trata de controlar mucho la posibilidad de los incendios, hay rociadores de agua colocados en el techo. Y a la más mínima señal de humo, de calor, se activan esos rociadores y tratan de sofocar el fuego. Ese agua trata de sofocar el fuego y de evitar un mal mayor. Se activa inmediatamente. Y hermanos, en nosotros tiene que activarse esa fe, ese espíritu de buscar la gracia de Dios en esos momentos de tanta dificultad. Quizás se activan otras cosas, quizás se activan dudas, se activan temores, se activa el sentir que Dios no está con nosotros, pero el Señor Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Se tiene que activar en nosotros, así como se activa esa agua en los rociadores, el poder ir hacia Dios y de poder disfrutar de su gracia y poder fortalecernos en su gracia. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y los versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, que es el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Tenemos ese sacerdote, ese abogado que intercede por nosotros, en nuestras faltas, en nuestras caídas, en nuestros pecados. Conoce nuestras debilidades. Él sufrió como nosotros, Él fue tentado como nosotros, Él lloró en momentos difíciles como nosotros, pero Él tiene compasión por nosotros. Y dice el autor a los Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia de Dios, ese Dios que está lleno de misericordias, ese Dios que se le reveló a Moisés y le dijo, vas a ver mi bondad, mi misericordia. Ahí está la gloria de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. No cualquier socorro, el socorro de Dios. El socorro que es oportuno porque llega a nuestra vida en los momentos que más lo necesitamos. En los momentos que pensamos que ya no hay salida, que no hay solución, que no podemos sobrellevar una situación determinada. Ahí aparece el oportuno socorro. El socorro en el momento necesario para poder sobrellevar eso. Acerquémonos confiadamente. Para eso tenemos que tener esta relación personal con Jesucristo. Esta relación personal con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo llegamos a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos esa gracia. Por medio del Señor Jesucristo podemos compadecer a ese trono de gracia. Podemos recibir esas bendiciones
que Él tiene para nosotros. Está ahí, a nuestra disposición. Mantengamos esa fe firme. Mantengamos nuestra comunión con Dios firme. Mantengamos esa relación de amistad con Jesucristo como Él quiere. Él quiere ser nuestro amigo para socorrernos, para ayudarnos. Él es todopoderoso. Nosotros no. ¿Cuántas veces quisiéramos ayudar a algún amigo, a algún familiar, a alguien que está necesitando, pasando un momento difícil? Y está la intención y el deseo en nuestro corazón de poder ayudarlo, pero quizás no tenemos los medios. Quizás no disponemos de la oportunidad para hacerlo. No tenemos recursos. Nada de eso le ocurre al Señor Jesús. Es todopoderoso. Dios está ahí para socorrernos. Tiene la disposición en su corazón. Dios nos mira con misericordia, se compadece de nosotros, nos quiere dar su gracia, su favor, sus bendiciones. Lo puede hacer porque es todopoderoso y todo lo tiene, y todo está en la plenitud de Él. Y tiene el deseo de hacerlo. No hay nada que se lo impida. No le faltan recursos y no le falta la voluntad de ayudar a sus hijos. Gracia y verdad. Dice el versículo 17 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley que le fue dada a Moisés por Dios nos mostraba nuestros pecados. Le mostraba a su pueblo lo que tenía que evitar hacer, en las faltas que no tenía que caer. Pero la ley no capacitaba para poder evitar caer en esos pecados. La ley no daba fortaleza ni recursos para poder enfrentar las tentaciones. La ley marcaba lo que estaba mal. La ley marcaba el castigo que había para esos pecados. Pero no mostraba la gracia de Dios. No mostraba la posibilidad de poder fortalecer a sus hijos en medio de esas tentaciones, en medio de esas dificultades. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesús, cuando se encarnó, cuando estuvo aquí en la tierra, ese verbo, esa palabra de Dios hecha carne, sabía que venía. He ahí el origen de la gracia para con nosotros en este tiempo. Él sabía que la paga del pecado es la muerte. Y Él vino a pagar ese precio por nosotros. Esa muerte que nos tocaba a nosotros por nuestros pecados, por vivir de espaldas a Dios, se la cargó Dios a Jesús en la cruz. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahí cambió la historia. Ahí hubo una oportunidad para los pecadores, como la hay hoy día. Se encarnó la palabra, el verbo encarnado, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos todo su poder, toda su gloria, toda su gracia, toda su verdad. Vinieron por medio de Jesucristo. La muerte que nosotros merecíamos, la paga por nuestros pecados, la sufrió nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo, la gracia de Dios es que lo mejor del cielo vino a la tierra para salvar a los pecadores, a los que no merecían ninguna salvación, a los que no podían hacer nada ni tenían recursos para obtener la salvación por sí mismos, a los que éramos esclavos del pecado, a los que vivíamos a nuestra manera, a los que vivíamos apartados de Dios. Repito, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino que está abierto para llegar al Padre.
culmina esta parte del Evangelio de Juan en el versículo 18 y dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. Dice Juan, pero el que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. El Hijo de Dios lo vino a dar a conocer. En la antigüedad Dios hablaba a su pueblo por intermedio de los profetas, pero luego habló por intermedio de sus hijos. Ese Hijo amado en el que Dios se complacía. Cuando Jesús hablaba con las personas escuchaban hablar a Dios. Cuando las personas veían a Jesús, las personas veían a Dios, a la segunda persona de la Trinidad encarnado. Podemos conocer a Dios por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Juan, en otra parte de su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tremenda declaración. Estas cosas, dice Juan, que escribí en el Evangelio, fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, el que está durante toda la eternidad junto a Dios. Hay personas que tratan de negar eso. Hay personas que intentan demostrar que eso no es verdad. Pero conocemos los evangelios, conocemos a Jesús, conocemos la obra que Él hace cambiando la vida de las personas. Reconocemos ese sacrificio hecho en la cruz por nosotros. Hace poco celebramos las Pascuas. Reconocemos que Él entregó voluntariamente su vida en la cruz, porque Él decía que Él entregaba su vida y la podía volver a tomar. Y al tercer día resucitó y se le apareció a los discípulos. Y se le apareció a más de 500 personas durante 40 días antes de irse al cielo junto a su Padre. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único camino a Dios, que es el único en el cual podemos tener salvación y perdón de nuestros pecados. No estamos bajo la ley condenados, estamos bajo la gracia de Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo. No fue un profeta, no fue un filósofo, no fue alguien que trató solamente de enseñar cómo vivir la vida, cómo poder agradar a Dios. Fue la segunda persona de la Trinidad, fue el Verbo hecho carne, ese Dios lleno de gracia, de verdad, que dio su vida en una cruz por nosotros, que el que no pecó fue hecho pecado por nosotros, que fue maldito porque dicen que el que era clavado en un madero era maldito por nosotros, por los que no merecíamos ese acto de amor tan grande. Pero Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él quería la posibilidad de poder reconciliarnos con Dios. Y Jesucristo cumplió ese propósito. Venir a morir en la cruz para que nosotros hoy pudiéramos estar reconciliados con Él. El que quiera, el que pueda seguir leyendo el Evangelio de Juan, está lleno de este tipo de verdades. Está lleno de verdades teológicas, de verdades de una profundidad espiritual tremenda. El Señor se manifiesta en todo lo que es y todo lo que vino a ser en ese Evangelio. Hermanos, vamos a orar para culminar este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos abrir tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado a nuestros corazones. Gracias porque tenemos la oportunidad de disfrutar cada día, cada momento, en cada situación de tu gracia,
de tu poder, ese poder que se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuanto más débiles somos, más fuertes somos cuando estamos en Cristo, cuando el poder de Cristo nos fortalece. Gracias porque un día llegaste a nuestra vida y nos cambiaste. Gracias porque tenemos esa posibilidad de beber de esa fuente inagotable de gracia y de poder que tú tienes a nuestra disposición, para socorrernos en el momento más oportuno, en el momento que más necesitamos esa ayuda, cuando ya desfallecemos, cuando nuestras fuerzas ya no dan más, cuando el dolor y la angustia invade nuestro corazón. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque tu Hijo se encarnó y padeció todo lo que padece un ser humano en este mundo y no pecó y se despojó de toda la gloria para poder habitar, como dijo Juan, entre nosotros, Señor. Gracias porque ese espíritu se sigue moviendo con poder hoy día en tu iglesia, en tu cuerpo. Gracias porque nada va a poder prevalecer contra tu iglesia. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer. Gracias porque podemos mantener esta esperanza firme, Señor, cada día buscándote de corazón. Y, Señor, si hay alguna persona que en esta mañana ha escuchado el mensaje, Señor, y que todavía no ha tenido esa oportunidad de entablar una relación personal contigo, Señor Jesús, te pedimos que abra su corazón, que toque su corazón, que pongas un corazón nuevo en esa vida, Señor, en esa vida que quizás está sin esperanza, que no le encuentra un sentido, Señor, y que no ve que haya soluciones para sus problemas, Señor. En Cristo están las soluciones, Señor. Por eso te pedimos que tú toques esa vida. Que quizás sea ese día el momento de la visitación, como dice tu palabra. Que no deje pasar esa oportunidad de poder reconciliarse con Dios. De arrepentirse, Señor, de sus pecados, de haber obrado en contra de Dios, de haber ignorado a Dios, Señor, durante mucho tiempo. Arrepentido y con fe en su corazón puesta en Jesucristo, Señor, puede acercarse a ti, Señor. Puede acercarse también para disfrutar, como disfrutamos tus hijos, de ese trono de gracia, de misericordia y de amor para nuestra vida. Gracias, Señor. Nos ponemos delante de ti y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, Dios, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me haces